Buenas tardes. Qué voz me ha salido, Dios. Vamos a empezar y a ver si realmente tenemos. Como verán, estamos pues, el doctor Ignacio Bernabeu, como presidente de la Sociedad Española de Endocrinología, y en mi caso, Antonio Pérez, que soy presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes. Y pues tenemos el placer de moderar esta sesión, que realmente yo creo que tiene que ser un orgullo de las dos sociedades, más una tercera sociedad, que es la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, que no puede estar pues, su presidenta aquí para moderar esta mesa conjuntamente con nosotros, pero que realmente digo que debemos felicitarnos porque conseguir pues, realmente poner en marcha un registro de diabetes tipo 1 es un hito en la diabetes y que yo creo que de cara al futuro nos va a dar muchísimos frutos en todos los sentidos, es decir, en conocimiento de la enfermedad y, por tanto, que ese conocimiento nos va a permitir pues, también después el aplicar estrategias para mejorar lo que es el tratamiento y la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 1. Esta es una iniciativa y la vamos a presentar y es el primer congreso que se presenta, pero la idea es que se pueda presentar en el Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y en el Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, pues para todos los socios, porque creemos que realmente pues, merece la pena que todo el mundo conozca realmente lo que se está haciendo en el registro, que es algo que ya está en marcha y que, como después verán, pues ya tenemos datos y esto es realmente para felicitarnos y, lógicamente, porque tiene ese conocimiento que vaya acompañado de otra cosa importante que es la colaboración de todos para que realmente el registro sea un éxito. Y sin más, pues vamos a dar voz ya a los ponentes de esta mesa que habrá pues, uno representante de cada una de las sociedades y, en primer lugar, pues, nos vamos a tener la presentación de diabetes en la infancia, qué estamos registrando y cómo va a cambiar. Y la presentación la va a hacer el doctor Jacobo Pérez Sánchez, que es pediatra endocrinólogo del Hospital Pare Taulí de Sabadell, en Barcelona, y que es uno de los que conforma el comité científico del registro de la diabetes tipo 1 en España. Adelante. Muchas gracias. Yo primero agradecer a la SED invitarnos al Congreso por parte del grupo para que presentemos nuestra aventura en esto del registro. Yo, como ha dicho, soy de pediatría y os explicaré primero un poquito, no tengo conflictos de intereses en esta sesión, os explicaré un poco los registros en qué coinciden, en qué consisten, cuál es la ventaja de hacer registros y qué hemos estado haciendo en pediatría hasta ahora, que se han hecho bastantes cosas en España y qué vamos a hacer con el registro actual. Imaginaos que estáis en el hospital y os viene vuestro director médico, vuestro gerente, y os saca un papel y os dice 200.000 euros en tecnología. ¿Cómo me lo explicas esto? ¿Cómo podemos bajar este gasto? O lo que es peor, os dice, ¿es lo que toca para vuestra zona de referencia comparado con otros hospitales? Te coges y dices, no, yo necesito datos para saber esto y para poderte responder. O bien estás en una reunión del grupo de diabetes y te viene un comunicado, te piden un protocolo, te piden un documento de posicionamiento por parte del Ministerio, conforme pues, se va a autorizar o se va a hacer un nuevo fármaco, van a hacer una nueva estrategia y quieren saber a cuántas personas afectará y qué presupuesto han de destinar. Pues necesito datos para poder responder esta respuesta. O bien una farmacéutica que desarrolla un medicamento y te dice que esto va muy bien en una fase de la diabetes, en un estadio. ¿Cuántas personas, cuántos creéis que vamos a poder tratar? ¿Cuánta gente se va a beneficiar? ¿Y qué presupuesto vamos a necesitar? Necesito datos. Pues esto consiste en el registro. El registro no deja de ser una base de datos donde acumulamos muchos datos, los organizamos, los investigamos, los estructuramos y sacamos unos resultados que sean estructurados y sistemáticos. ¿Qué ventajas tiene un registro? Nos permite monitorizar la calidad de la atención que estamos dando a nuestros pacientes, nos permite poder comparar con cuando hay un objetivo de tratamiento nacional, si lo estamos haciendo bien, si tenemos que mejorar, si tenemos que cambiar estos objetivos. Nos permite detectar desigualdades, porque en esta provincia tienen más sensores que en esta otra, si no sabemos cuántos hay, y detectar y poder equiparar el tratamiento a toda la nación.
nos da apoyo para hacer investigación a nivel de epidemiología, etiología y si el registro es longitudinal, también a nivel de tratamientos de seguridad. Y nos permite hacer planificación, ayudar a las políticas sanitarias para hacer planificación de presupuestos. Esto empieza en los años 80, cuando se sentaron las bases de los registros, de cómo hacer un registro en 1983, y luego es importante en la creación de Sant Vicenç, que aquí fue donde se dijo que era importante hacer registros, y a partir de aquí se empezaron a hacer registros a nivel europeo. Sobre todo desde que la OMS, la IDF y más recientemente el Foro Europeo de Diabetes apoyan, promueven y dicen hay que hacer registros, van bien los registros por todo esto que hemos visto. Entonces, en Europa según un estudio de la OMS de 2021, hay 30 países de los 47 europeos que están haciendo registros, pero no llega a un 20% que son registros completos y que estén bien estructurados. Son registros, por ejemplo, la columna del medio, que es donde está España, dice que hay registros, pero no son registros nacionales, sino que son diferentes registros a nivel poblacional, o no son registros completos. Se hicieron dos iniciativas de recoger los registros de una manera estandarizada, que es el Eurodiab y el Diamond. Uno es a nivel europeo, el Eurodiab, y el Diamond es a nivel mundial. No son registros en sí, son iniciativas para recoger estos registros. En el Eurodiab, España colaboraba a través del registro que se hacía en Cataluña hace tiempo, que luego os explicaré. Y el Diamond sirvió para sentar las bases de la incidencia, definir los grupos de incidencia de diabetes, viendo que había países que tenían incidencia muy baja, media, moderada o muy alta. Actualmente en Europa hay 12 países, bueno, en Europa hay 9 países, 12 mundiales, que hacen registros nacionales. Pero aunque haya 9 países, si os fijáis, hay países, quizás no se ve suficiente, pero países, la última columna del porcentaje es el porcentaje de población que está registrada en función de la incidencia teórica que tiene de diabetes en ese país. Con lo cual hay países como Escocia, que tiene un 100%, es decir, que registra todos los casos de diabetes, o otros como Alemania, que no llegan a un 10%, que es una representatividad del registro de lo que hay, con lo cual no son registros completos. Realmente pocos registros llegan a tener mucha población. En España no teníamos, hablo en pasado, un registro nacional. Teníamos múltiples estudios, que ahora os explicaré, donde se registraban diferentes puntos de diabetes. La OMS en el 2021 decía esto: no existe un registro a nivel nacional de diabetes en España y los datos son fruto de estudios a nivel local. Estudios pequeñitos que fundamentalmente recogían niños de 0 a 14 años. En España empieza la andaduría de los registros en Cataluña, donde a finales de la década de los 80 se empezó a desarrollar un registro autonómico. Poquitos años después, a principios de los 90, Comunidad de Aragón y Madrid hicieron también un registro autonómico, y en otras provincias surgieron estudios puntuales que decían, pues Asturias, la incidencia de diabetes de esta época a esta es esta. No es un registro, son estudios, pero nos daba una idea de cómo estaba la incidencia. En la década de los 2000 ya se hicieron bastantes más estudios, aparecieron más estudios a nivel con Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, y se desarrollaron nuevos registros, como puede ser el de Andalucía, Navarra o Asturias. Y más recientemente ya casi se cubre todo el territorio, con Galicia, el resto de Castillas y las islas. Y en la década de 2020 tenemos únicamente La Rioja, es el único país, la única comunidad en la que no tenemos ningún dato de incidencia. Entonces, con estos pequeños registros y esta suma de diferentes registros, en España teníamos publicado por el doctor Conde en 2014 una publicación muy interesante que recogía todos los estudios y miraba cuál era la incidencia en las diferentes comunidades, y que demostraba, o que, bueno, enseñaba este gradiente norte-sur inverso respecto de la Comunidad Económica Europea, en la que las partes más nortes de España había menos incidencia, en las partes del más sur había más incidencia. Pero claro, esto era una estimación en base a pequeños estudios, pues en base incluso a algunos estudios que eran de un hospital y su área de referencia, que no eran ni siquiera de toda la provincia. Pendiente de publicar los datos del 2025, el doctor Conde me los ha cedido, que se han actualizado estos datos de incidencia y vemos cómo ha ido cambiando, de tal manera que Castilla-La Mancha ha disminuido, Canarias ha subido y
da la sensación de que los que tenían menos incidencia han subido un poquito y se está como homogeneizando. Quizás ya no se vea tanto este gradiente. Pero claro, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que estos siguen siendo datos de diferentes estudios publicados, con lo cual hay datos de estudios que se publicaron en el 2004 y otros que se han publicado casi 10 años después, con lo cual difícilmente se puede comparar para hablar de comparación de incidencias. Si queremos mirar prevalencia, hay una página web que es la base de datos de atención primaria, que esto está abierto, esto lo consulté yo la semana pasada, y esto es, por ejemplo, filtrando de 0 a 14 años por comunidades autónomas, diagnósticos de diabetes mellitus, insulino dependiente y no insulino dependiente. Y bueno, pues llama la atención que comunidades como la primera de todas, que es Andalucía, que tiene una incidencia media, esté más alta que Canarias y, por ejemplo, que las dos islas, como puede ser Canarias y Baleares, tengan una prevalencia parecida, cuando en el estudio de incidencia vemos una diferencia tan grande. Es decir, que la prevalencia debería ir un poquito de la mano de la incidencia. Y vemos aquí que hay muchas disparidades, pero claro, esto se explica porque realmente hay diferencias en la metodología, que tampoco es que esta metodología sea muy buena, porque estos son los diagnósticos recogidos en el ambulatorio y vemos que de 0 a 14 años no he podido diferenciarlo porque no daba para tanto el programa, pero había casi tantos de diabetes mellitus no insulino dependiente como insulino dependiente. Evidentemente, esto es un error de codificación, ¿vale? Y si hay este error, pues puede haber más. Vamos, que tampoco nos da una idea muy fidedigna de qué está pasando actualmente. Entonces, en España tenemos disponibles datos de casi todo el territorio. Tenemos una metodología similar en cuanto a los criterios de definición del caso y en cuanto a la edad, porque recogemos edades parecidas, pero la metodología no es comparable en cuanto a que unos estudios son transversales, otros estudios son registros, abarcan diferentes puntos geográficos. Uno simplemente es una comunidad, otro es una localidad, un hospital y su hora de referencia, con lo cual no nos permite comparar y además la disparidad de tiempo que hay, que estamos hablando de 2010, antes de la pandemia, y otros estamos hablando de actualizados de 2023, después de la pandemia. Entonces no nos permite tener una visión global, no nos permite saber, no nos permite comparar, ni ver tendencias, ni hacer patrones. Y a nivel de planificación, pues no me puede venir el gestor de turno decirme, oye, es que en esta comunidad tienen más que la tuya, pon menos sensores, si los estudios no están iguales, ¿vale? Con lo cual, en base a esto, fue cuando en 2021 se planteó hacer un registro nacional estandarizado, unificado, cogiendo todos los datos a partir de las 3 sociedades, para iniciarlo poco a poco, para ir aprendiendo y ir haciéndolo de manera paulatina para ver los errores y corregirlos, de tal manera que pudiéramos tener datos globales de todo el país como están teniendo en otros países. El diseño, tenemos que pensar en que tenemos una parte transversal, que la idea es coger las cosas más fáciles de llenar, más directamente, como puede ser edad, 4 variables muy sencillas y que podamos llegar al 100% de la población. Eso es lo ideal, llegar al 100% en datos transversales, para poder hablar de incidencia, si no, no podemos hablar de incidencia. Y luego incluir un longitudinal que si se abarca más, pues mejor, pero si no, si es representativo ya nos serviría con controles, con parámetros de control metabólico, complicaciones, incluso un biobanco, que sea un proyecto mucho más ambicioso, pero que también lo podemos incluir con anticuerpos y con un biobanco que permitiría hacer investigación, porque si me guardas muestras, esas muestras luego se pueden reanalizar. El impacto y el beneficio de tener un registro así, bueno, ya habéis visto, eso es el mismo beneficio que todos los registros, ¿no? Ayudar a nivel de gestión sanitaria, es que siempre se repite lo mismo, realmente es muy útil para investigación, para planificación sanitaria y también para optimizar la atención. O sea, tú vas a atender mucho mejor a esos pacientes y sabes cómo están las cosas. Así entonces, yo creo que estamos en una época de cambio, estamos pasando de estos registros puntuales, autonómicos, individualizados y diferentes, a hacer una cosa global, común entre todos, para tener un conocimiento integral de todo lo que está pasando, buscar una mejor eficiencia de planificación sanitaria, poder redirigir mejor el dinero allá donde hace falta y para optimizar el cuidado de las personas con diabetes.
Y ahí está en la mano de todos, porque el registro es una cosa que no es nuestra, no es del grupo, no es de una sociedad, es de todos los que vemos diabetes. Así que os animamos a participar en el registro. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, como veis, es un registro extremadamente ambicioso. Evidentemente va a proporcionar datos uniformes de toda España y además son de diabetes incidente con seguimiento. Es un registro complejo que realmente es de agradecer a todas las personas que han formado parte desde el principio de este proyecto lo que han sido capaces de tirar, y entre ellos están los 3 ponentes que hoy tenemos aquí. A continuación, en representación de la SEN, va a presentar su charla el doctor Fernando Gómez Peralta. Es uno de las personas que inició este registro, es el coordinador del área de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y es jefe del servicio del Hospital General de Segovia. Su título de la charla es «Soy endocrino, ¿por qué debo contribuir al registro español de diabetes tipo 1?» La charla es tuya. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Tony. Y efectivamente esta es una iniciativa que pedimos desde el Comité Científico hace tiempo, y es que en los congresos de las 3 sociedades participantes en el registro, generadoras del registro, diría yo, incluyéramos un espacio en el programa oficial para estimularnos a todos. Bueno, primero para informaros de qué pasos se están dando, de qué dificultades tenemos, también estaría bien que lo supierais, pero sobre todo para que todo el mundo estuviera informado y intentar, de hecho, conseguir vuestra adhesión. En la sesión de hoy, bueno, la idea es que en cada uno de los congresos estaremos representados los profesionales de las 3 sociedades, pero hoy a mí me toca un poco interpelar a los endocrinos y voy a haceros una presentación muy personal, muy directa. Creo que probablemente aplica a todos los profesionales que estamos relacionados con la diabetes, educadoras y tal, pero eso ya lo dejo a vuestra elección si queréis tomar algunas. Pero hoy yo vengo a dar, si me lo permitís, ¿cómo se llama? Un estímulo a mis compañeros. Lo ha explicado perfectamente Jacobo. Si vamos a nuestra amiga Ia, que ahora estamos todos con ella, y le preguntamos por qué hay que hacer un registro nacional de cualquier enfermedad, rápidamente nos dice exactamente todos esos beneficios que nos ha descrito Jacobo. Y si le preguntamos, bueno, pero ¿y de diabetes tipo 1? Pues efectivamente nos vuelve a decir que es absolutamente necesario para evaluar la dimensión de ese problema. Es como nos ha explicado bien Jacobo, es absolutamente necesario para que podamos predecir cuáles son los costes asociados a esa enfermedad, no solo en el presente, sino también estimar cuál puede ser el futuro. Es muy importante, como bien nos decía, para hacer comparativa, hacer benchmarking entre distintas zonas y ver cómo estamos situados en nuestro contexto. Es claramente necesario un registro de diabetes tipo 1 en España. Pero es que además la diabetes tipo 1 particularmente, lo veíamos en una sesión previa, está incrementando su incidencia. Es un poco los datos que vamos a publicar efectivamente en Endocrinología, Diabetes y Nutrición, pues está aceptado. Espero que salga la semana, debería estar ya. Son los datos de Santi Conde et al que comentaba Jacobo y os recomiendo que lo miréis, porque en ese artículo veréis efectivamente que la incidencia está aumentando, pero además da una explicación por comunidades autónomas cuál es la incidencia esperada en los próximos años y os puede ser muy útil esos datos. Pero la cuestión es que es una enfermedad que ha cambiado muchísimo y que está cambiando muy rápidamente en los últimos años y va a cambiar. En los últimos 100 años de lo que podríamos decir la diabetología a partir del descubrimiento de la insulina ha habido notables avances, pero la velocidad con la que se están produciendo, tanto en sistemas de monitorización, tanto en sistemas de administración de la insulina, como en terapias ya preventivas,
y esperemos en el futuro curativas, hacen que nos enfrentemos a una era completamente diferente. Y un poco lo que también comentábamos antes, nuestros gerentes van a decirnos qué está pasando aquí, de ser alguien que era un Excel plano año tras año, década tras década, en los últimos años, solamente por recurrir a algo que es muy importante, pero que no debería ser lo principal, pero es muy importante, que son los costes, dirán, está cambiando radicalmente. ¿Qué está pasando con la diabetes? Está pasando con la diabetes varias cosas, pero por resumir brevemente, está pasando que nos enfrentamos a un cambio de paradigma total en el diagnóstico. De hecho, ya hemos dejado de hablar de prediabetes tipo 1, hablamos de diabetes tipo 1, estadio 2. Esto está internacionalmente, mundialmente aceptado y sabemos que por evidencia científica de décadas, consistente además tanto en distintos países europeos como en Estados Unidos, que tenemos métodos altísimamente específicos y sensibles para detectar la autoinmunidad diagnóstica de diabetes autoinmune y también que esas personas van a desarrollar en años. Me interesa que os fijéis en el eje horizontal de esa gráfica, porque en años, pero en años son bastantes años desde la positividad de los anticuerpos, pero van a desarrollar diabetes tipo 1 clínica estadio 3. Es una nueva era porque hay ya fármacos en el mundo aprobados para el tratamiento en fases preclínicas y esto es solo el inicio, tanto del actualmente aprobado por FDA teplizumab, porque se van a variar formulaciones, métodos de administración, etcétera, como por todo lo que viene en inmunoterapia para la diabetes tipo 1, claramente estamos hablando de un cambio total. Pero además porque, y esto son solo una muestra de distintos artículos publicados por compañeros nuestros sobre el impacto de la tecnología en el manejo de la diabetes tipo 1, creo que no hace falta que os explique cómo está aumentando día por día y supone un reto evidente en todos los sentidos que hay que intentar dimensionar y para eso sirve un registro. Y llego a la parte de por qué creo que los endocrinólogos debemos adherirnos a este registro y creo que un poco mi misión hoy o lo que yo me también he autoasignado es estimular a mis compañeros endocrinos de adultos. Tenemos todos la sensación, y creo que es así, que la endocrinología pediátrica tiene mucho más interiorizado el registro, aunque sean registros locales, pero están ya muy acostumbrados a hacer screening y están acostumbrados a incluir a sus pacientes en registros. Nos falta en adultos. Hemos comentado en una sesión anterior que nos falta y no tenemos esa costumbre, pero además es que es un área que requiere enfocar específicamente, tener conocimiento de qué pasa en la diabetes diagnosticada en la edad adulta, con lo cual es otro de los estímulos. Pero vayamos a endocrinos de adultos. He diferenciado a los endocrinos de adultos en 3 perfiles, digamos. Los entregados, probablemente a mí me incluiréis en este perfil y en el friki total, pero bueno, ahí estamos unos cuantos, es posible. Muchos de nosotros iniciamos este camino, elegimos endocrino y empezamos a trabajar en endocrino porque creíamos y nos interesaba o soñábamos con curar la diabetes tipo 1. Os he traído esto simplemente, es de mi tesis doctoral de hace 25 años, en el que describíamos el fenotipo linfomonuclear, Luis, y ya ahí estábamos hablando de intentar describir endotipos desde el punto de vista inmunológico en la diabetes tipo 1. Como veis, ya solo por el formato pues es algo muy antiguo, pero muchos de nosotros no hace falta convencernos porque me he autoasignado en ese grupo de que ya estábamos entregados. Ahí no hace falta un gran trabajo. Hay otros endocrinólogos de adultos que hacen mayoritariamente diabetes, o es una de sus prioridades, pero no son muy convencidos. Ahí yo les recomendaría quizás una lectura de este trabajo, también de endocrinólogos de adultos y de pediatría, en el que revisamos, aparte de que tenéis una revisión, yo creo que muy exhaustiva de
la evidencia científica, el camino fisiopatológico, la diabetes autoinmune, todos los estudios de detección en marcha y de intervención también. Discutimos cuáles son los dos abordajes posibles, desde utilizar genética, más siempre va a haber anticuerpos, genética más anticuerpos o solo anticuerpos, pero sobre todo hacemos una descripción de cuáles son las fortalezas, también las limitaciones, pero cuáles son las fortalezas del sistema sanitario español de España para poder enfocar programas de screening y por qué podrían ser interesantes. Todo esto es algo que tiene mucho que ver con la nueva era que queremos aplicar en un registro nacional de diabetes tipo 1. Y por último, para los no convencidos, aunque no sea más que para picaros, este proyecto, como bien se ha comentado, ya es un proyecto de los tres, es de todos, es de las tres sociedades, de todos los profesionales que tratamos la diabetes tipo 1 en España. Pero es de bien nacido ser agradecidos. Se inició el germen, y ahí tengo que decirlo, Edurne Lecumberri, una endocrinóloga de Madrid, que ahora trabaja en la industria y por tanto ya no está en el comité científico, pero fue una iniciativa del área de diabetes de la SEN. Esto no lo digo para sacar pecho de la SEN ni ponernos por orden, sino para endocrinos de adultos, que tenéis que poneros las pilas, que esto, entre comillas, es muy vuestro. Y por último, hay endocrinos pues, que no hacen a lo mejor como prioridad diabetes, se dedican a otras áreas o, aunque hagan diabetes, son particularmente reticentes. Ahí yo simplemente dejaros un mensaje y vamos a trabajar en ello, pero muchas enfermedades autoinmunes, de las endocrinopatías autoinmunes, requieren, en pediatría esto, por ejemplo, está clarísimo, en digestivo lo tienen clarísimo, a un niño en digestivo con celiaquía le piden anticuerpos de la diabetes tipo 1 y, sin embargo, en adultos o en endocrinopatías tiroideas parece que no lo tenemos tan claro, está ahí, si quieres verlo o no. Os decía antes la gráfica del tiempo hasta el debut de estadio 3 o clínico, pasan años, entonces es cierto que los programas de screening se hacen menores de 10 años, pero los casos iniciarán las fases de clínicas mayoritariamente después de los 14 años y, de hecho, aproximadamente 2/3 de los tratamientos inmunomoduladores que se están poniendo actualmente se ponen en adultos. Y con esto quería daros algunas ideas que se me han ocurrido para estimularos. Espero que esa era mi intención, por supuesto. Daros las gracias por estar hoy aquí, por vuestro interés en el registro. Somos un grupo pequeño hoy aquí, pero espero que seáis embajadores y emisarios de esto. Trasladar mucho ánimo. Luis Castaño es realmente el motor actual de este proyecto, es el coordinador actual del registro. Están dando, veo a Yuna aquí también, están dando un soporte muy individualizado, muy personal cuando iniciáis el proceso en vuestros centros. Os pido, por favor, que lo facilitéis en todo lo que esté en vuestra mano y que os impliquéis mucho personalmente. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y ahora pasamos pues, la última ponencia, que es a cargo de Luis Castaño, que es director científico del Instituto de Investigación Biocruces y también, pues, como ya ha comentado Fernando, un miembro del Comité Científico del Registro y actualmente pues, el coordinador y que está pues, en el Comité Científico en representación de la Sociedad Española de Diabetes. Y Luis pues, nos va a presentar la situación actual de cómo estamos en el registro y que espero que realmente sean un acicate para que todo el mundo quiera y esté ahí y quiera decir, yo no estoy ahí. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes ya. Primero agradecer a los dos moderadores y a todos vosotros estar aquí y a los dos moderadores representando a las tres sociedades. Creo que es muy importante porque esta estrategia no la hubiéramos podido empezar y estar donde estamos si no hubiera sido por la iniciativa de las tres sociedades que realmente son las que han puesto en marcha esta idea
Y yo quería empezar con esta diapositiva que no se lee bien, pero para daros un poco la dimensión. Y esta es la dimensión a lo mejor hoy, y se verá peor dentro de un año, porque aquí están todos los centros que están ya haciendo screening. Fijaros que estamos hablando de 9 comunidades autónomas, registro, 9 comunidades autónomas, más de 60 hospitales. Es que los números asustan y más de 300 personas están metiendo pacientes en el registro. Eso indica que es un trabajo de todos. Estamos aquí contándolo 3 personas, pero el trabajo representa a todo el trabajo de todos estos centros, o sea, nuestro. Y como decía Jacobo inicialmente, fijaros que el registro, en la introducción esta que voy a hacer un poco para reforzar el posicionamiento del registro, es decir, que se habla de registros de diabetes un poco en el concepto de nivelarlo a el cuidado integral y las tecnologías. O sea, son estrategias importantes en el cuidado de nuestras personas con diabetes. Y una cosa que yo quiero puntualizar es que cuando uno piensa en registros siempre piensa en epidemiología y en incidencia y prevalencia. El registro es muchísimo más que eso. Evidentemente, la epidemiología está aquí, es importante tener datos epidemiológicos, como decía Jacobo, para que los gestores sanitarios puedan tomar decisiones, pero a mí me gusta más la otra parte, la parte de vuestra derecha, en la cual veis que el registro es para mejorar el control de nuestros pacientes y ahí nos influye en nosotros y en los propios pacientes. Y por supuesto que facilita, como también decía Jacobo, todo el tema de facilitar estudios clínicos. Y bueno, todos sabéis lo que tiene que tener un registro, datos demográficos, clínicos, socioambientales, parámetros. Y fijaros que os remarco datos de percepción de los pacientes, porque siempre complicamos las cosas. Bueno, pues también tenemos que tener datos de los propios pacientes. Y esta diapositiva me parece que es clave y la voy a analizar muy despacio, porque claro, cuando uno se plantea un registro y cuando nos planteamos cómo teníamos que desarrollar el registro, pues claro, la cosa dice, no, registrar, sí, pero vamos a ver, fijaros, la construcción, progresivo y en fases. No podemos empezar todos juntos. ¡Hala! Mañana empezamos toda España a hacer registro. Las normas dicen progresivo y en fases. Número de variables ilimitado. Cuando tú dices, ¿qué voy a preguntar? Cuantas más preguntas, mejor, sí, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si os pasamos una encuesta de 3 horas a rellenar, no se rellena. Con lo cual, número de variables limitado. Mantenimiento simple, sostenible. Gestión institucional, o sea, esto no es un tema de que yo quiero hacer un registro, esto tiene que estar institucionalizado. Voluntad política, si no tenemos a nuestros gestores al lado, mal vamos, sobre todo en el mantenimiento de este registro. Implicación de los pacientes, tenemos que implicarlos. Utilización, integrado en el proceso integral, asistencial, todo esto lo digo porque, como decía en la primera, progresivo y en fases. Todavía no hemos conseguido todos los puntos estos, pero tenemos que saber dónde tendremos que llegar al final cuando podamos decir, tenemos un registro en marcha, está estable y está ya haciendo un plató. Calidad de los datos, eso es fundamental. Análisis periódico, si no analizamos los datos, ¿para qué los vamos a ir analizando? Asegurando confidencialidad, por supuesto, hay datos de pacientes. Entonces, con esto... Procedimiento sencillo y flexible, soporte económico asegurado y veis que todo esto son flecos que aparecen y ahí estamos nosotros diciendo, oye, sociedades que estáis patrocinando, pero hay que apoyar económicamente a todo esto. Y aquí llamo a todos, porque no solamente tienen que ser las sociedades, tienen que estar los gestores, tienen que estar la industria, porque nos interesa a todos, como os dije previamente. Y el modelo de gobernanza, lógicamente, pacientes y profesionales, ¿vale? Y bueno, esto lo ponía la diapositiva también Jacobo, un poco de dónde está el tema. Claro, cuando uno se pone a decir, en Europa hay 10 registros o 15 registros, digo, bueno, no hay ninguno del calibre de un país como España.
los países que tienen registros son países mucho más pequeños, los que tienen de todo el país, ¿vale? Nosotros en España tenemos 50 millones. No hay ningún registro nacional de un país que coja a toda la población. Bueno, pues nosotros nos hemos metido en esa faena, todos nosotros, porque resulta que la OMS nos tiró de las orejas y dijo que en España no había un registro nacional y que había registros, datos locales, que eran los que había puesto Jacobo, que yo también resumo aquí. Fijaros la diferencia, es que nosotros en el País Vasco, con nuestros estudios, tenemos 11 casos frente a los 30 o a los 23 que tienen en Andalucía. ¿Qué pasa? ¿Es la metodología o es que realmente...? Y fue esto, y que en unas regiones parecía que aumentaba y en otras no. Decíamos, nosotros llevamos 20 años recogiendo todos los datos, igual es que no los recogemos mal, pero no nos está aumentando, y sin embargo en Andalucía iba aumentando. Y esto fue lo que hizo que distintas personas dijeran, oye, tenemos que tener un registro nacional con la misma metodología que intente responder a todo esto. Porque realmente los datos que os ponía eran los pediátricos, que veíais, y decía Jacobo que estaba de todas las regiones, más o menos La Rioja, pero es que en adultos hay poquísimos datos. A mí me gusta siempre poner estos datos que son el registro de Navarra, que es un registro modélico. En Navarra ellos han cogido todo el rango de edades y son los únicos que pueden decir esto. Esto es el espejo donde nosotros nos tenemos que mirar, pero en toda España, ¿vale? Bueno, y entonces ahí estamos. Con todos estos antecedentes y con toda esta situación y este desarrollo, dijimos, adelante con el registro. ¿Y cómo lo hacemos? Lo perfecto es lo perfecto, pero es enemigo de lo bueno, y hay que empezar por algo. ¿Y cómo empezamos? Bueno, casos incidentes. No, es que a mí me gustaría que fueran todos. Digo, es que no es viable todos. Vamos a los casos incidentes y dentro de 20 años ya estarán todos porque los vamos metiendo de forma progresiva. Otro reto, en fases y con seguimiento. Claro, es que es muy complicado. Es que una cosa es registrar a un paciente y si te he visto ya no me acuerdo, y otra cosa, si nosotros queremos ver evolución de complicaciones o de tratamientos, tendremos que hacer seguimiento y esto complica. Recogida de datos clínicos. Y para complicar más la cosa, que estamos en el 2021, recogida de muestra. Ya, pero eso es muy complicado. Ya, pero es que ¿tiene sentido hoy en día, en 2021, no recoger una muestra para que después nuestros investigadores puedan investigar o podamos responder a preguntas de temas que posteriormente van a surgir? Entonces, bueno, pues hay que esforzarse. ¿Y a quién lo hacemos? Bueno, pues en consenso, después de mucho discutir, bueno, pues quizás podemos poner una línea de corte a los 40 años. ¿Y por qué de 40 años? Pues porque hay que poner una línea de corte. Y los endocrinólogos, que saben más que los pediatras de ese tema, dijeron, mejor que nos paremos ahí porque por encima no sabes si es tipo 1 o tipo 2, nos complica la vida. Entonces, de momento, cuando se planificó, y después veréis el final de la película, pusimos el corte de 40 años. Digo, ya me adelanto al final. El final es que después ya vienen, oye, es que no puede ser, tenemos que subir la edad, porque claro, yo tengo... Bueno, ya lo discutiremos, ¿vale? Bueno, este fue el comienzo. Y como decía, según consejo de lo que dicen las guías de cómo hacer un registro, tiene que ser en fases. No podemos empezar todos al mismo tiempo porque sería un desbarajuste. Bueno, dijimos, vamos a empezar norte-sur. ¿Por qué? Regiones de baja incidencia con una región que se califica de alta incidencia, Andalucía. Empezamos una segunda fase y una tercera, con la idea de que, a ver si eso, y después seguimiento de los pacientes. Visita al debut clínico, esto es como empezamos, de nuevo veréis el futuro, visita al debut clínico, visita a los 2 años, visita a los 5 años y después cada 5 años. De esa forma, los jóvenes, o los que de media edad, yo ya no, dentro de 20 años podréis sacar resultados de lo que ha pasado en 20 años de seguimiento de las personas con diabetes, ¿vale? ¿Cómo es el flujo de trabajo? ¿Cómo estamos funcionando? Y ahí podría salir Yune, que después la llamaremos aquí, y le diremos, bueno, pues cuando nos ponemos en contacto con un centro o con una comunidad, lo primero que hay que hacer es pasar el CEIC de esa comunidad, porque ya sabéis que la ley dice que se puede, con un CEIC es suficiente, pero en España tenemos 17 comunidades y tenemos muchos hospitales y a veces la comunidad sirve y otros dicen que no, que mi hospital también tiene que pasar el CEIC. Bueno, eso os complica la vida a vosotros y a nosotros, pero bueno, contacto con los centros, paso de CEIC, aprobación del CEIC, puesta en marcha del registro en ese hospital
y empezamos a incorporar pacientes. Claro, fijaros, empezamos en su momento en enero del 2024, empezó el norte, País Vasco, Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra. Posteriormente ya dimos el salto hacia mitad del año pasado a Andalucía. Andalucía es muy grande, ¿eh? Empezamos con Sevilla, Málaga, después ya empezaron el resto de las provincias. Después veréis algunos datos. Después nos fuimos ya habíamos acabado prácticamente con Andalucía a finales de año y ya hemos empezado con Valencia, Extremadura y Murcia, ¿vale? Y lo que se prevé, ahora lo veréis. Bueno, esto fue como estábamos en marzo, o sea, hace aproximadamente un mes. Ya habíamos hecho Andalucía, el norte, y ya veremos a ver qué significa hecho, ¿eh? Y después ya estábamos con Valencia, Murcia y esto. Y en este momento el reto es que en abril, mayo, todos los centros de Castilla, León, Galicia y Madrid empiecen. Y ya progresivamente nos vamos a meter con Castilla-La Mancha y vamos a ir acotando para acabar en las islas, ¿vale? Bueno, fijaros cómo ha ido, estos son ya datos, cómo ha ido creciendo, cómo vamos incorporando centros, pues lógicamente diariamente van aumentando los números. Aquí no se ve mucho, pero es para que dimensionéis. Fijaros, vamos por provincias. Es que cada provincia no tiene un hospital. Tiene un hospital que puede ser el hospital provincial, el central de Asturias, Valdecilla en Santander, pero después tiene muchos comarcales que reciben pocos, pero también reciben algunos diabéticos. Y eso nos complica. Fijaros, Asturias hay que contactar a 5 centros. Guipúzcoa, que tiene un hospital grande, pero tiene otros 4 hospitales y hay que explicarles lo mismo a cada uno de ellos, ¿vale? Y después hay que dividir por 2, porque claro, hay pediatría, endocrino pediátrico y adultos, y todo eso hay que reunirse con todos ellos. A veces hace reuniones online, todo esto conjuntas, otras veces yo no puedo. Bueno, todo esto es un trabajo de chinos y estos son los datos que tenemos. Fijaros, en este momento, con los datos de esas áreas, y ya veremos la realidad, vemos, y la capacidad de mejora, vemos que aproximadamente el 45% vienen de servicios de endocrino y el 55% de servicios de pediatría. Fijaros que por rango de edad, por menores de 20 años, claro, como es de 0 a 40, pues el 73% son menores de 20 años. Estos son ya datos que ya empiezas a tener, porque ya tenemos números significativos. Por sexos el 58% son varones. Esto es muy interesante. Fijaros que el 86% son población caucásica, podríamos decir, o sea, de nuestro entorno habitual. Pero ya tenemos un 5% de personas con diabetes tipo 1 que viven en España, pero que tienen un origen de Latinoamérica. O, por ejemplo, tenemos magrebíes, un 5%. Quiere decir que todo esto se va recogiendo y nos va dimensionando realmente cuál es nuestra población asistencial de personas con diabetes. Y estas 2 diapositivas que vamos a ver ahora me gustan mucho, porque me responden a una serie de preguntas que yo me hacía. ¿Vale? Fijaros, en los datos que hemos ido recogiendo, que ya parece que empiezan a tener cierta significatividad, fijaros que cetoacidosis con o sin ingreso en cuidados intensivos como media en población española, es el 31% de los debuts clínicos, ¿vale? Como media en población española en esas regiones que hemos recogido. Hiperglucemias simples el 38%, hiperglucemias con cetosis el 29%. Yo cuando vi esta diapositiva dije, bueno, pues sí me encaja, porque en Andalucía tienen un poquitín más los pediatras, pero quizás en endocrino sea menos. Y después también hablando de cribado y de todas esas cosas, yo tenía la sensación de que el endocrinólogo de adultos, pues era menos sensible cuando nosotros decíamos es que los pediatras, los pobres niños que ingresan en intensivos por cetoacidosis, y yo no les veía tan motivados y decía, pues fíjate, esto es el global de todos, pero vamos a repartirlos por edades. Fijaros, cuando repartimos por edades, el porcentaje de hiperglucemia simple e hiperglucemia con cetosis, o sea, no cetoacidosis, es exactamente igual tanto en adultos como en pediatría. Y lo mismo
el porcentaje de cetoacidosis. O sea, en adultos no hay menos cetoacidosis, hay la misma. El 31%, 32% de la población adulta debuta con cetoacidosis. Lo que cambia es la gravedad de la cetoacidosis. No hemos analizado datos de pH y todo eso, pero vemos que los que ingresan en cuidados intensivos adultos son considerablemente menores que los que ingresan en pediatría. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son datos que son interesantes. Aquí vemos, por ejemplo, la media de hemoglobina glicosilada, que veis que está en el 11%, cuál es la media de glucemia, o sea, empezamos a tener datos. Y ya vamos a ir comparándonos las regiones. Es verdad que han ido empezando unas progresivamente detrás de otras, y que después todo esto habrá que analizarlo, pero fijaros por regiones, fijaros por provincias, algunas todavía han empezado recientemente y por eso no tienen datos, pero a lo que aspiramos es a ver si realmente tiene más. Esta no quiero que la miréis porque realmente son pocos datos todavía y no es significativo, ¿vale? Pero bueno, es ahí donde estamos, pero tenemos que mirar al futuro, hacia dónde tenemos que ir. Y a mí me parece muy interesante porque, fijaros, lo primero que tenemos que hacer es acabar de incluir al resto de España. Tenemos aproximadamente un 40-50% de centros incorporados, 40% diría, pero tenemos que llegar al final, ¿vale? Pero hay cosas que tenemos que mejorar. Cuando yo veo este mapa, hemos quitado los centros para que nadie se sienta presionado. Fijaros que he señalado 2 flechas azules y una flecha roja. La flecha roja significa que en ese centro, el que sea, solamente los pediatras se están poniendo pacientes. Los endocrinólogos, por la razón que sea, no han comenzado. Y hay otros 2 centros que justo lo contrario, los pediatras no se han puesto las pilas y resulta que los endocrinólogos sí que están reclutando. No es que no hayan debutado, porque si hay servicios de endocrino y de endocrinología pediátrica, debutan los 2. Es simplemente que, bueno, pues por la razón que sea, las circunstancias que son entendibles siempre, bueno, pues todavía no se han puesto las pilas, por eso insistíamos en que hay que animarse, etcétera, etcétera. Todo esto es capacidad de mejora. Evidentemente es un comienzo. Sí, ya acabo. 40 años habíamos puesto, pero a petición de la gente dice, tenemos que aumentar, hay que aumentar. Ya estoy acabando. Y la última cosa que cuando planificamos el registro, lo planificamos diciendo que eran debuts clínicos, porque era de lo que se hablaba. Hace 3 años no hablábamos de otras cosas, pero ahora ya hablamos de las fases tempranas y es muy bueno. Y entonces estamos valorando, estamos ya cambiando esto porque en el momento que se empiece a hacer cribado, donde se haga y se empiecen a detectar pacientes con fases tempranas, será muy interesante meterlas porque tienen diabetes tipo 1 en fase temprana y esto nos servirá para saber y aspirar a lo que ha conseguido, por ejemplo, Suecia. Pero fijaros que Suecia, que es el modelo, incluye el 85% de los pacientes. Nosotros todavía no llegamos a esos niveles, pero evidentemente llegaremos. Bueno, simplemente acabar diciendo que el registro está en marcha, que ya casi media España está metida, y que el objetivo es que a finales de este año, del 25, toda España ya esté, con todas las limitaciones que sean, todas las imperfecciones, pero como dice él, en fases y progresivo, y siempre con capacidad de mejora. Nada más. Espérate aquí, si podéis subir y si hay preguntas, que espero que haya preguntas del público. A ver, ¿quién se anima? Aquí tenemos Sonia, primera fila. Bueno, segunda. Espera, que te dan el micro. ¿Cuánto tiempo supone rellenar una ficha en el registro? Bueno, eso lo contesta generalmente el endocrinólogo, y Virginia Bellido, que no está aquí, no lo sé, dice que 5 minutos. Los que habéis rellenado sabréis, 5 minutos, creo que cuesta. Es un poco más complicado el sacar la muestra y mandarla y todo eso. Las muestras se recogen con un courier. Es más complicado, pero yo creo que merece la pena. Y aunque no lleguemos al 100% de las muestras, pero por lo menos es importante meter el 100% de los pacientes. 5 minutos creo que es importante. Y bueno, pues eso. Añado una cosa a esto. Esto se refiere al meter los datos clínicos, sacar la muestra, como comentaba. Hay un aspecto muy importante, hablando de lo que hemos comentado del tema de tecnología.
Vamos a implementar en el registro una API. Esto es muy importante. Juntar datos biológicos clínicos y glucométricas de glucosa va a ser fundamental en el futuro. Hemos conseguido un acuerdo para que automáticamente, o sea, no vais a tener que hacer descargas de los CSVs, de los sensores. Automáticamente se van a obtener los datos directamente de los pacientes incluidos en el registro. Isolina de Asturias. Bueno, enhorabuena por las 3 presentaciones y yo añadir en relación con eso que meter es muy fácil en el REDCap y lleva muy poco tiempo, pero bueno, a eso hay que sumarle el pedir el informar a las familias y que firmen el consentimiento informado. Que bueno, pues en ese momento del debut y luego también lo que quiero es dar un aplauso porque realmente para la recogida de las muestras, bueno, pues es enviar un mail a Yune y sí, no te preocupes. Yo pediría que se levante Yune y Miriam, que son las artífices, para que, levantaros, que os vean. Sí, que hoy mismo tenéis ahí y os enviamos para que os lo recojan. Ellas son el contacto, hay una tercera persona que no ha venido y que son las que realmente cuando hablan de Yune y Miriam Yune, son las que les pongáis cara porque son las que están al otro lado del teléfono y van explicando centro por centro todas las cosas. Yo tengo alguna pregunta, en concreto 2. La primera, ¿está pensado la posibilidad de recordar a la persona que ha introducido un paciente que a los 2 años tiene que volver a introducir los datos o a los 5? Porque puede ser difícil que uno... Sí, en el programa los datos se guardan en REDCap y está programado el REDCap y eso Yune es la que lo ha para que a los 2 años salga un correo electrónico que repita. Y después otra cosa que vamos a implementar, que no se me olvidó ponerla, es que vamos a empezar a mandar una newsletter en la cual cada 2 meses vamos a ir recordando y vamos a ir poniendo los números para que la gente vaya viendo que todo esto es un tema dinámico y que cómo está su centro, etcétera, etcétera. Sí, la segunda, que es por ignorancia, ¿Cómo se sabe que un registro representa a la población que está siendo registrada? Es decir, ¿cómo se sabe qué porcentaje de pacientes están realmente incluidos? Porque si se incluye el 45%, no... Sí. Esto en lo que yo he puesto que había todas el porcentaje. En el porcentaje lo que hacen es coger la incidencia estimada europea por los datos que hay y mirar el número de personas que tocaría de diabetes por incidencia estimada y con el número de personas que hay en el registro. Estaba pensando si a lo mejor a través de sistemas de recoger datos de tratamientos, ¿no? O de consumo de fármacos. Sí, en la mayoría de la captación de datos, registros que se hacen, está el sistema de captura, recaptura, etcétera, etcétera. Nosotros todo eso lo iremos planteando de forma progresiva. El reto en este momento, el primero, era que todos los centros vayan. Iremos viendo cómo va el ritmo. Somos conscientes de que es muy difícil que al principio, pero yo os ponía los datos de Suecia, porque Suecia es el modelo perfecto y resulta que te sorprendes cuando ellos tienen el 85%. Quiero decir que, evidentemente, yo me conformaría cuando esté toda España funcionando, llegar a un 40%, a un 50% el primer año y el segundo sería un éxito. Y después iremos poco a poco y es cuestión de tiempo y de que... Y después hay otro tema, es que todo esto ahora lo estamos haciendo como muy manual. Todo esto de alguna forma tendrá que automatizarse. Lo que pasa que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si esperamos a que los sistemas sanitarios nos faciliten tal y cual, pues no haríamos nada. Creo que es mejor empezar e iremos mejorando. ¿Alguna pregunta más? Una cosa que yo quería comentar, que tampoco comenté, es que todo esto al final lo hemos promovido o se ha promovido desde las sociedades científicas. Y también en una de las diapositivas de Suecia empezó. Lo hicieron las sociedades científicas, pero ahora ya lo lleva el sistema de salud. Nosotros tenemos que aspirar a que esto es un registro que hemos promovido las sociedades científicas, pero que no se puede sostener toda la vida. Así, entonces lo lógico sería, y estamos en conversaciones con
con el Ministerio, con el Instituto de Salud Carlos III, con el Ciber de Diabetes, para que de alguna forma todo esto que es de todos, que no dependa de la voluntad de una persona o de una serie de gente, sino que sea mucho más institucionalizado. De todas formas, hay que empezarlo y después se lo dejaremos para que todo esto siga. Y yo creo que pensamos que dentro de 10 años, a lo mejor, pues esto lo coge el Ministerio como una enfermedad crónica muy prevalente, que nunca se meterían ellos a hacer de base un registro, pero que después, si se lo damos hecho, pues ya continuarlo. Las muestras tienen que estar en un biobanco, estamos hablando con el biobanco del Carlos III para que esté en la casa de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Punto. Estamos desarrollando el registro en fases y de forma progresiva. ¿Y la planificación, para cuándo prevéis que ya se estaría haciendo, registrando ya en toda España? El objetivo es a final de año. Vamos con 6 meses de retraso porque la idea inicial era durante año y medio, pero nos hemos propuesto que a finales de año estén ya incorporadas las últimas regiones. No quiere decir que todos los hospitales ya estén metiendo, porque los hospitales después cada centro va a su ritmo, pero el compromiso es que a finales de año todas las comunidades y todos los hospitales estén conectados. Y si hay alguno de las... claro, nosotros cuando nos aproximamos a una comunidad identificamos a cualquiera de vosotros y decimos, oye, pásanos por favor un listado de todos los hospitales con los responsables de pediatría y de endocrino y los correos electrónicos. Y después resulta que nos falta una clínica privada que ve personas con diabetes o un hospital. Si alguien detecta que no se le ha contactado en cualquiera de estas regiones, que nos lo haga saber. Bueno, yo un comentario final. Dentro de 6 meses ya está previsto en el Congreso de la SEN de Granada una sesión como esta. Ya está anunciado. Y me gustaría que estuvieran ya 3/4 de España metida. ¿Has dicho que había 357 pacientes? Sí. A ver si para entonces ya estamos en 500. Duplicamos. ¿Vale? Bueno, con esto, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y nos vemos en Granada hablando del registro. Gracias.